Bueno, nosotros somos el equipo Susana a Distancia y vamos a hablar del tema 2 que se llama orden y densidad de los números decimales. Para empezar, vamos a definir qué es orden de los números decimales. Bueno, el orden es una cierta comparación para ver qué número es mayor y cuál es menor. Este fenómeno se representa con un símbolo similar a una V acostada, donde el número mayor es el que se pone del lado abierto del símbolo y el lado menor se ubica en el pico del símbolo. Ahora, ¿qué es la densidad de números decimales? La densidad de números decimales es la cantidad infinita de números decimales que puede existir entre dos números cerrados. Un ejemplo como del 6 al 7. En ese rango de números habrá una infinidad de números decimales y a esto se le llama densidad de números decimales. Bueno, nosotros somos el equipo Susana a Distancia y vamos. Soy Mitzi y yo les voy a hablar sobre los números finitos e infinitos. Y bueno, hay que tener en cuenta que los números finitos son aquellos a los que se les establece una variante limitante, como por ejemplo, cuando vamos a la playa y contamos la cantidad de personas que hay ahí, aunque tardemos, llegaremos al resultado. En este caso, la cantidad de personas, y se le puede llamar igual el número finito establecido. Pero por otro lado, los números infinitos aplican un factor totalmente inverso al de los números finitos, volviéndose un factor repetitivo simultáneamente, una y otra vez sin definir un fin. Y bueno, quiero mostrarles dos ejemplos. El primero, solo imagina que debes contar la cantidad de estrellas que hay en el universo. Por más que cuentes y cuentes, no llegarás a un fin, ya que está comprobado que el universo es infinito, al igual que su cantidad de estrellas. Este es un claro ejemplo de una cantidad infinita. Y por otro lado, si estuvieras en una playa y contaras la cantidad de palmeras que existen en ese lugar, te darías cuenta que por más que tardes siempre darás con la cantidad, y este es un muy buen ejemplo de algo finito. Ahora vamos a hablar sobre los números finitos e infinitos, pero en decimales. Y bueno, los decimales finitos son aquellos que provienen de fracciones que se pueden escribir como una fracción decimal, como por ejemplo, cuando tenemos 2/5, si lo dividimos, esto nos da la cantidad de 0.4, y lo mismo en 3/6 nos da la cantidad de 0.5, que es un resultado exacto. Ahora vamos a hablar sobre los decimales infinitos. Bueno, como su nombre lo dice, la parte decimal tiene un número infinito de cifras decimales. Un ejemplo de ello sería 7.56. Y bueno, se repite infinitamente una o más cifras decimales, y la parte que se repite se llama período. Estos se dividen en infinitos periódicos o semiperiódicos, y son los que provienen de fracciones no decimales. Los infinitos periódicos son los que, si su periodo comienza inmediatamente después del punto. En el ejemplo de la imagen está 0.45. Podemos ver que la parte entera es el 0 y el periodo es a partir del punto, que es 45, y así sucesivamente. Igual en el otro, 0.6. En esta la parte entera es el 0 y el periodo es el 6, que podemos darnos cuenta que sigue con los números 6, 6, 6, y así sucesivamente. Seguimos con el tema orden entre números decimales. Bueno, para comparar estos números, lo primordial es saber que pues estos números decimales se dividen en dos partes. Del punto hacia la derecha está lo que son
la parte decimal, que está conformada por las décimas, centésimas y las milésimas, y del punto hacia la izquierda pues se conforma la parte entera por unidades, decenas y centenas. Entonces, una vez que nosotros sepamos el nombre de la posición de cada número, ya podemos realizar lo que es la comparación de los números decimales y saber si pues un número es mayor o menor o igual que el otro. Continuamos con este ejemplo, que es comparar 4 enteros 25 centésimos y 4 enteros 21 centésimos para saber si es menor, mayor o igual. Entonces nos damos cuenta que los dos números decimales tienen el mismo entero, que es 4. Así que continuamos con el décimo. Nos damos cuenta que tienen dos décimos que son iguales. Seguimos con los centésimos. El primero tiene 5 centésimos y en el segundo tiene 1 centésimo. Por lo tanto, 5 es mayor que 1. Y hablando en general de los números decimales, pues nos damos cuenta de que 4 enteros 25 centésimos es mayor que 4 enteros 21 centésimos. Y aquí nos dice que otro caso es cuando tenemos números decimales con distintas cantidades de cifras decimales después del punto, como les mencionaba anteriormente. Y pues para comprobar si un número decimal es mayor o menor, o saber si es igual, podemos igualar con ceros las cifras decimales para que cada cantidad tenga el mismo número de cifras decimales después del punto. En el siguiente ejemplo, lo que nosotros queremos saber es hallar el número mayor entre 0.2 décimos y 0.85 centésimos. Para eso hay que observar la siguiente gráfica, y lo primero que se debe hacer es igualar el número de cifras de los decimales, agregándole los ceros para luego poder compararlos. Entonces aquí le agregaríamos el 0 al 0.2 décimos para no confundirnos, ya que el segundo número decimal pues tiene centésimos. Continuaríamos con comparar estos dos números, y pues para darnos cuenta, en los enteros pues son iguales, tienen 0. Seguiríamos con los décimos, que en este caso el primero tendría 2 décimos y el segundo tiene 8 décimos. Después seguimos con los centésimos, que en el caso del número 1 tendría 0 centésimos y el segundo tendría 5. Y para concluir este problema, diríamos que 0.20 centésimos es menor que 0.85 centésimos. Para concluir, podemos decir que ordenar los números decimales es algo complicado, ya que existen algunos problemitas o incluso confusiones. Por ejemplo, en este caso vemos que el 0.42 centésimos y el 0.402 milésimos existe una confusión, ya que a veces las personas piensan que al tener más cifras un número es mayor, pero en realidad no. Si nosotros utilizamos este método de comparación entre los números decimales, podríamos llegar a la conclusión de que no importa la cantidad de cifras que tenga un número. Tendríamos que comprobarlo con este método para saber si es igual, menor
o mayor. Hola, mi nombre es Ligia Fernanda Montero Shu y vengo a hablarles sobre el tema de propiedad de densidad. ¿Qué es esto? Esto es que entre un número decimal y otro vamos a encontrar variedad de infinitos números decimales dados. Por ejemplo, entre el 14 y el 15 no hay ningún número natural. En cambio, entre el 0.14 decimales y 0.15 decimales podemos encontrar 0.141 centidésimas y así. Por ejemplo, este es otro ejemplo. Nuestra recta numérica está dividida en centésimos. Por ejemplo, 0.16 hasta 0.17. Para encontrar otro decimal entre ambos, la recta se divide en milésimos. Por ejemplo, lo dividimos en 10. Entonces, entre el 0.16 encontramos 0.60. Y así va sucesivamente 0.61, 0.62, 0.63 milésimos hasta llegar al 0.170, lo que sería el centésimo de arriba. De eso, si queremos encontrar otro número decimal, vamos a dividir la recta en 10 milésimos. Acá está 0.1600, 0.1602, así hasta llegar al número deseado, hasta llegar al número original, que era 0.17. Ahora vamos a llegar al 0.1700. Esto quiere decir que hay infinitos números decimales para encontrar entre dos números decimales. Como podemos observar, es que mientras más de la recta numérica la dividimos en más partes, van a ser 10 veces más pequeñas las rectas que la cifra anterior. O sea, esto es el ejemplo entre el cuadrado. Por ejemplo, aquí tenemos 0.4 décimas, lo representamos en cuadritos. Entonces, cuando nosotros queramos dividir en la recta para buscar centésimos, lo vamos a dividir 10 veces y ahora vamos a poner, y ahora no va a haber solo 4, sino va a haber 400, o en este caso 0.40. Pero como era muy extenso ponerlos todos, es un ejemplo. No, en este cuadrito no hay los 40 o 400 que vendría siendo, es solo una representación. Y así sucesivamente. Si queremos sacar las milésimas, lo tenemos que dividir otras 10 veces. Si queremos entrar las 10 milésimas, tenemos que dividirlo otras veces. Si queremos dividir las centimilésimas, lo vamos a dividir otra vez hasta llegar al número que queremos deseado. Así hasta el infinito y más allá. No es cierto, sino que así sucesivamente, porque como dije anteriormente, los números que hay entre entre un decimal y otro va a haber muchos más y siempre van a ser infinitos. O sea, la cantidad que sea necesaria que tú quieras buscar, el número que entre ahí nunca va a pararse, siempre va a seguir así mientras tú lo sigas dividiendo y dividiendo y dividiendo y dividiendo. Ahora realizaremos unos ejemplos. Ordenar los siguientes números decimales, para lo que necesitaremos la siguiente tabla. Recapitulemos. Los números decimales son un sistema posicional. Esto quiere decir que cada valor de sus dígitos representa en su posición un valor relativo. Por lo tanto, encontramos a las unidades, el punto decimal, los décimos, que son una parte de nuestra unidad, en este caso la décima parte, los centésimos, que son la centésima parte de nuestra unidad, y los milésimos, que son la milésima parte de nuestra unidad. Entonces, colocamos los siguientes números que nos piden en la tabla, como se ve en la siguiente imagen, y procedemos a comparar los números para identificar cuál es el mayor.
y al menor. Al comparar las unidades, como podemos darnos cuenta en la primera columna, observamos que solo tenemos uno que tiene una unidad, por lo tanto, el 1.2 sería nuestro primer número mayor. Procedemos a la siguiente columna, después del punto decimal, en la que observamos que el número mayor es 8. Por lo tanto, este sería nuestro siguiente número. Lo escribimos. Continuando, notamos que tenemos dos números que tienen como décimos el 4, que suele ser un error muy frecuente en los alumnos, que confunden al observar que tiene más más números del lado derecho, suelen confundir con que este es el mayor, cuando debemos observar lo siguiente. En la columna de décimos tenemos dos números con un 4. En la de centésimos observamos que tenemos un número mayor que es el 2 al 0. Por lo tanto, ese es el número 4.42 es el que gana. Y por lo tanto, el siguiente es .402. Si observamos, el único número que nos queda es .375 y es el número menor en décimos. Así, nuestra ordenación es la siguiente. En conclusión, podemos decir que al término de este tema pudimos conocer conceptos nuevos o bien reforzar nuestros conocimientos acerca de este contenido, y eso de alguna manera nos va a ayudar mucho en nuestra formación académica y se nos hará muy fácil el guiar al alumno al aprendizaje de este contenido, ya que si nosotros estamos mejor preparados y tenemos mayores conocimientos, será mejor el conocimiento que transmitamos a los alumnos de la escuela primaria.